redes sociales. Y se encuentra con nosotros Ricardo Sevilla, autor de este artículo, investigación que se publica primero en regeneración.mx, que retomamos ayer en una entrevista que le realizábamos aquí en Sin Censura, y le he pedido que regrese para que me dé su opinión acerca de esta exhibidota y hasta burla que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de esto que tú primero diste a conocer. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por acceder y por encontrarte hoy con nosotros. Hola, Vicente, muchas gracias por aceptar también esta charla, y me parece muy importante lo que acaba de dar a conocer el presidente, y que, como tú mencionas, ya habíamos nosotros dado a conocer en este artículo, reportaje. Es un híbrido, porque es importante también que no solamente los reporteros se queden mirando desde la muralla, sino atraviesen y expresen también opiniones. En fin, es muy importante lo que dijo esta mañana el presidente por varias razones, porque no solamente revela quiénes son estos personajes, que, como él dijo, mencionó por lo menos a dos, que fue Héctor Aguilar Camín, quien es el director y dueño de la revista Nexos y amigo de Enrique Krause. Estos personajes estudiaron juntos en el Colegio de México. Aunque Enrique Krause dice que es un historiador, no lo es. Es un ingeniero civil, y cursó un diplomado en historia en el Colegio de México, pero no tiene ningún estudio ni de posgrado ni de nada. En fin, estos dos personajes son los que en algún momento rigieron como monarcas absolutos dentro del establishment cultural en México. Se encargaron de oprimir y se encargaron de exaltar a aquellos personajes que coincidían con su punto de vista neoliberal absolutamente. Entonces, si nosotros revisamos este listado que aparece en Mexicanos contra la Corrupción, nos vamos a sorprender, y nos vamos a sorprender doblemente. Primero, porque frente a las pruebas niegan las evidencias de que se trata de un grupo perfectamente orquestado y conformado para defender intereses económicos, intereses políticos, intereses pseudointelectuales. Lo que llama la atención es que lo niegan. ¿Por qué? Si yo tengo una inclinación hacia determinado personaje de la vida política, de la vida pública, yo lo voy a decir sin ambajes. Sin embargo, ellos no lo hacen. Se andan con rodeos, lo niegan, y aquí lo importante es que estos personajes quieren continuar irrumpiendo en la vida económica y la vida política mexicana, pero no para bien, sino para llevar dinero, enriquecerse en sus publicaciones, en sus proyectos culturales, en sus proyectos financieros. Y fíjate, aparece por ahí Juan Párdinas. Párdinas no solamente es el actual director editorial del periódico Reforma, también fue el director del INCO. Esta organización que está dirigida, fíjate lo que voy a decir, está dirigida por Claudio X González. Van a decir que no está dirigida por él, que no está presidida por él, sino que está presidida por Valentín Díez Morodo, del que hablábamos ayer precisamente, pero lo que ellos no cuentan es que nosotros, los lectores, pues sabemos interpretar sus palabras. Y si nosotros entramos a la página del INCO, nos vamos a dar cuenta de que, en efecto, Valentín Díez Morodo, que hablábamos que es el consejero consentido de los ultra ricos, es el presidente del INCO, pero el INCO está dirigido por un consejo, y en ese consejo aparece en primerísimo lugar Claudio X González, pero no solamente Claudio X González, sino además María Amparo Casar, que es la directora actual de Mexicanos contra la Corrupción, o la supuesta corrupción y la impunidad,
Y además está Luis de la Calle, que yo ayer te mencionaba y le mencionaba al público que hay que tener muy en cuenta, porque Luis de la Calle preside este consejo junto con estos personajes, pero además es el director de esta otra organización que se llama México ¿Cómo vamos? Y que decíamos ayer que había irrumpido en el INE. ¿Por qué? A través de Sofía Ramírez, que es la directora de esa organización, pero al mismo tiempo estuvo en Mexicanos contra la Corrupción, y es toda una serie de complicidades para que estas supuestas ONGs, decía yo ayer, que a través de la zanahoria de las ayudas supuestamente sociales, quieren llevar más dinero y más recursos a su cartera. Entonces es increíble, Ricardo, porque adicionalmente tú revisas el currículo de estos personajes y todos resulta que tienen vínculos con la revista Nexos, con la revista Letras Libres, y si tú enciendes Televisa, particularmente el canal que era antes el llamado Canal 4 y que hoy es Foro TV, vas a encontrar el programa conducido por Leo Zuckerman, y ahí estos personajes aparecen un día sí y otro también. Vas a encontrar a Luis de la Calle, que ya habíamos dicho también ayer, que es uno de los personajes fundamentales dentro del proyecto de Carlos Salinas de Gortari, particularmente en la parte de economía, porque fue uno de los sujetos que negoció el Tratado de Libre Comercio en aquella época. Ricardo Sevilla, perdóname por interrumpirte, Ricardo. Ya que estás mencionando a los medios, ¿te parece parte de esta campaña perversa que los medios tradicionales ni siquiera toquen con el pétalo de una rosa este tema? Me quiero imaginar que te bombardearon con peticiones de solicitudes, de entrevistas de Televisa, de Azteca, de Milenio, de todos. Ciro Gómez Leiva te quiere entrevistar seguramente para que hables de esto, de lo que estás hablando aquí en Sin Censura y que retoma el presidente en la mañanera. O me imagino que Carlos Loret de Mola para Latinus te ha buscado entrevistar. Te lo pregunto, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, Ricardo, porque hoy leo, por ejemplo, las que considero son cortinas de humo para proteger a Claudio X González y desviar la atención. Dice en el Universal Carlos Loret de Mola, solo como ejemplo, AMLO, el delincuente electoral confeso, ya se dio cuenta que el pueblo no está con él, que en las urnas no es capaz de ganar, que la elección se cerró para su partido. Y así como él, pues obvio, las portadas del periódico Reforma, ni modo que censarte solo el director editorial del periódico Reforma que tú estás señalando, y así sucesivamente. ¿Tú también percibes esto? Te pregunto, Ricardo. Sí, definitivamente. Fíjate que he recibido las peticiones de algunos medios para entrevista, pero no han sido en particular estos medios. ¿Por qué? Porque como decía yo ayer y hace tiempo, es una de las cosas que yo he tratado de revelar, es que estos personajes siempre han actuado caricaturizando a la crítica. Entonces, hoy se van y ayer se fueron con este asunto de la auditoría, con el asunto de la fiscalía, con el asunto de arropar a Samuel García y al candidato del PRI para la gubernatura a Nuevo León. Entonces, la parte del INE fue como si la hubieran bloqueado, como si no existiera. Entonces, para ellos funciona de esa manera. Algo que algo que los incomoda, algún tipo de crítica, la minimizan, la reducen y sobre todo se ponen de acuerdo para tocar el mismo tema. Y es algo que está perfectamente orquestado a través de este tipo de organizaciones, porque los encontramos en los mismos medios de comunicación. Insisto, por ejemplo, tú entras al portal de México ¿Cómo vamos? Donde, insisto, Sofía Ramírez es
uno de los miembros del consejo del COTAPRED, que va a contar, va a tomar las fotografías en el PREP de las próximas elecciones, y la vas a encontrar también sentada dando opiniones en el programa de Carlos Puig en Milenio. Pero también encuentras a varios miembros de ahí. Encuentras a Jorge Suárez Vélez, por ejemplo, que en México, ¿cómo vamos?, que es uno de sus expertos, pero también es columnista del Reforma. Entonces, todos están ahí. Ahora, otro de los expertos de México, ¿cómo vamos?, pues es Héctor Aguilar Camín, quien también está en el INCO y quien también encabeza el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción. Y tú le echas un ojo a las columnas que el diario publica, y todas no solamente coinciden, sino que se repiten. Por ejemplo, hoy Pascal Beltrán del Río, desde Excelsior, toca exactamente el mismo tema que Carlos Loret de Mola en el Universal, tocan el mismo tema que Raimundo Riva Palacio en el Financiero. Entonces, todos están perfectamente alineados, pero lo niegan. Frente a las pruebas, lo niegan. Y eso es lo más exasperante, porque a lo mejor si a ti te preguntan, oye, tú eres simpatizante del presidente, sin ambajes dices sí o no, pero no lo niegas. Y estas personas sí, están las fotografías, están las pruebas, los vemos invitados en el INE como supuestos analistas, los vemos en una mesa redonda en Televisa, en Foro TV, los vemos en una publicación de Nexos, los vemos todos juntos en torno, pues bueno, a sus propios intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues bueno, intereses de una élite económica que pretende impulsar a ciertos grupos políticos y en particular al PAN. Lo intentan posicionar. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenían contratos jugosísimos durante esas administraciones. Hay que recordar, por ejemplo, que Héctor Aguilar Camín tuvo contratos millonarios que no han sido perfectamente visibilizados y que valdría la pena que se hicieran, porque recibió, por ejemplo, contratos de la Secretaría de Educación Pública cuando la dirigía este sujeto que este tipo ¿En qué tiempos, Ricardo? En acá con Peña Nieto, que fue el jefe de campaña de MIT, ¿te acuerdas? Aurelio Nuño. Exactamente. ¿Te acuerdas que Aurelio estuvo ahí un tiempo? Entonces, este supuesto secretario de Educación que decía hay que leer, le entregó jugosos contratos a la revista Nexos, propiedad de Aguilar Camín. Entonces, esos contratos, y si tú empiezas a hacer todo el análisis, que es un análisis además muy básico, porque tú dices, a ver, ¿por qué están atacando ahorita a la Secretaría de Educación Pública y en particular a el cambio que le quieren hacer a la temática de los libros de texto gratuitos? Bueno, pues porque Héctor Aguilar Camín recibió 2 contratos millonarios, uno de 9.8 millones de pesos y otro de 9.2 millones de pesos durante ese sexenio para venderle los libros a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso no lo dicen, pero ahí están las pruebas, están los contratos, no se han dado a conocer en formato, y valdría mucho la pena que se hiciera para que la gente lo tuviera en cuenta y que no se fuera con esta idea que ellos quieren sembrar de que se trata de una persecución en contra de la libertad de expresión, porque no tiene absolutamente nada que ver. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, el título ramplón y ofensivo de Loret de Mola, donde todos los días, además, se encarga de lanzar saetas venenosas en contra de López Obrador, y eso no se permitiría en ninguna dictadura, en ninguna. O sea, hoy si tú tienes las intenciones de ir a la Plaza de la Constitución y pendejear al presidente, lo vas a hacer y no va a llegar
el Estado Mayor Presidencial, que ya desapareció afortunadamente, y te va a meter a la cárcel. Nada de eso existe. Entonces no hay dictadura, no hay populismo, no hay ni siquiera indicios de que este país ya a 3 años prácticamente de que asumiera López Obrador se vaya a convertir en Cuba, en Venezuela y todos estos ardides ramplones que la prensa derechista quiere inocular en la opinión pública. Entonces es muy importante, retomo, lo que ha dado a conocer el presidente esta mañana, porque los vas a encontrar, insisto. Yo invito a la gente a que entre a los portales antes de que los borren, porque son capaces, tienen la cara durísima. Y si tú entras a esta página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los vas a encontrar a Juan Párdinas, a Héctor Aguilar Camín, a Leo Zuckerman, a Luis de la Calle. Entras al portal de México, ¿cómo vamos? ¿Y a quién te encuentras? A Párdinas, a Luis de la Calle, a Leo Zuckerman, y exactamente los mismos. Entras también al INCO y vas a encontrarlos. Entonces toda esta gente forma parte de los intereses económicos de un grupo empresarial muy pequeño, como decíamos ayer, elitista, y que quiere excluir. Quiere excluir, ¿por qué? Porque no le interesa que vengan nuevas voces, que el grueso de la población tenga una mejor calidad de vida, porque ellos lo tienen todo acaparado y quieren continuar con eso. Su intención es regresar a la presidencia de la República. Yo creo que será prácticamente imposible que eso ocurra, porque la gente está actualmente muy informada con programas como el que tú tienes y otros esfuerzos independientes, y eso me parece fundamental. Entonces, yo hago una invitación al público en general para que lea con ojo crítico todos estos periódicos que están infestados de calumnias, de diatribas. Encuentras, por ejemplo, a Sergio Sarmiento diciendo necedades en ADN 40, y esas mismas necedades las reproduce en su columna del periódico Reforma, y te das cuenta de que toma cafecito y es amigo de Piquete de Ombligo, de Leo Zuckerman, de Raimundo, de Párdinas, etcétera. Todos en torno a Párdinas, además, porque es el director del periódico Reforma, y que de otra forma, pues bueno, los expulsaría, los arrojaría puertas afuera, si no se adhirieran a la política editorial de ese periódico conservador. Ricardo Sevilla, déjame, para cerrar al menos por esta ocasión, preguntarte tu reflexión. ¿Qué significado tiene desde tu perspectiva? Porque tú has sido atacado por la élite cuando diste a conocer los detalles de la Operación Berlín, algo que no le gustó a los Krause y a toda su camarilla y su séquito de cabrones. ¿Qué significado tiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador voltee a ver a las redes sociales? Porque tú lo publicas en regeneración.mx, después te entrevistamos en Sin Censura y así sucesivamente. Y que los que tengan que reaccionar son los de los medios tradicionales, y no necesariamente para informar, y no necesariamente para compartir lo que tú das a conocer y que retoma el presidente, sino para buscar proteger y refutar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la reflexión que queda de esto? Para mí es muy profunda y es muy significativa, Ricardo. Tienes razón, y yo comparto tu punto de vista, porque además hay que recordar que hace un par de semanas el presidente hablaba de una nueva generación de periodistas y de intelectuales que ya no tenía nada que ver con ese periodismo maiceado, chayoteado, para utilizar sus propios términos, sino con una nueva generación de investigadores absolutamente independientes del poder económico y del poder político, y que ya no están dispuestos a ser oprimidos por estas élites, y sobre todo porque quienes hemos ejercido el periodismo durante tanto tiempo nos hemos dado cuenta de que tú solías ir, por ejemplo, a estos periódicos, y si no tenías el aval
de tal o cual directivo o presentaba las cartas credenciales de cierta élite, no te permitían el acceso, era muy difícil que eso ocurriera. Y muchos de nosotros, por ejemplo, encontramos cobijo en las redacciones o en las secciones de cultura, que por cierto, pues nadie leía porque a nadie le interesa la cultura, y estos personajes siempre tutelaban las secciones de política. Entonces me parece muy importante, muy relevante que el presidente esté pendiente, como dices tú, de estas investigaciones que se realizan. Ya había hablado el otro día también de lo importante de las investigaciones que realiza el medio Contralínea. Entonces me parece que hay un esfuerzo, y fíjate aquí la parte que es muy importante y también que hay que resaltar, que un programa como el tuyo, sin censura, Contralínea, Sin Línea, lo que nosotros ahora estamos tratando de hacer en Regeneración con este tipo de trabajos, es impulsar una crítica periodística completamente independiente de ese tipo de sesgos, y que el presidente la esté mirando, me parece no un aval, sino prueba de que él también está al tanto de lo que está ocurriendo en eso que él denomina las benditas redes sociales. Y además que esto me parece el inicio de la caída de esos medios tradicionales, que me decía alguna vez cierto amigo que cayó en desgracia, que seguramente lo reconoces, lo recordarás, que era Marcelino Perelló, que Marcelino escribía en Excelsior y era de los editorialistas. Entonces yo era su editor, y me dijo: oye, cuando estos cabrones, porque era muy mal hablado, cuando estos cabrones se den cuenta de que este periódico solo sirve para envolver papayas, nos van a correr a todos. Entonces, efectivamente, ese tipo de periódicos ya no los lee absolutamente nadie, porque como dijo el presidente y nosotros nos hemos dado cuenta, ya no son más que boletines de las empresas que representan. En el caso de Excelsior, por ejemplo, pues el grupo Imagen, que también es importante decirlo, porque el presidente reveló que tiene Olegario Vázquez Aldir, tiene contrato ahí con la administración de los penales. Entonces, eso es lo que pienso referente a ese tema, Vicente. Ricardo Sevilla, ya pasaron 24 horas, ¿ya te animaste a un segmento semanal en Sin Censura? Cuéntame, por favor, me tienes con el Jesús en la boca. Hay que hacer alianzas, querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, Vicente. Yo aquí, frente al público de Sin Censura, si te parece, podemos hacer una alianza. Yo estoy haciendo actualmente varias investigaciones que publico en el portal de Regeneración, que me parece que es un portal que está creciendo mucho y que sin embargo ha sido denostado por la crítica tradicional, porque dicen que no tenía contenidos culturales, que no tenía investigaciones propias, y es una mentira, porque yo he publicado ahí muchísimas cosas sin ningún tipo de objeción, y tanto críticas de un lado como para el otro. Entonces, con muchísimo gusto me gustaría participar contigo. Nos ponemos de acuerdo en los detalles si quieres, y será un placer contribuir a este esfuerzo. Pues de manteles largos, y qué emocionante escuchar tu compromiso con la verdad, Ricardo Sevilla. Estaremos informándole a la gente día, hora, fecha y arranque de esta colaboración, de esta sociedad. Por lo pronto yo te pido que nos despidamos invitando a la gente a que te siga en redes sociales, a que lea lo que escribes, a que le dé seguimiento a esto que hasta el propio presidente le ha dado seguimiento, que publicaste primero en regeneración.mx. ¿Por qué no nos despedimos diciéndole a la gente en dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden apoyar, Ricardo? Claro que sí, porque ayer ya me regañaron de que dije que estaba yo en la casa cuando me preguntaste, porque soy de la vieja guardia de los que escribían en papel y todo, y me era un poco ajeno las redes sociales, pero actualmente estoy polemizando y compartiendo estas investigaciones en mi Twitter, en Facebook, pero particularmente en Twitter, que es @SevillaCrítico. Ahí me puedes seguir con muchísimo gusto, para que se enteren de todas estas cosas que
los medios tradicionales y neoliberales no quiere que sepamos. Bueno, pues para saber, para debatir, muy pronto, aquí también en Sin Censura, Ricardo Sevilla, a quien le agradezco mucho su generosidad y enhorabuena, porque en efecto no necesitamos el aval del presidente, pero el hecho de que lo retome el presidente resulta importantísimo en esta realidad informativa de nuestro país. Ricardo Sevilla, enhorabuena, te mando un abrazo y estamos al pendiente, nos ponemos de acuerdo. Gracias a ti, Vicente, un abrazo y saludos a la audiencia. Buenas tardes. Gracias. Es Ricardo Sevilla, periodista, escritor. Búsquelo en regeneración.mx y muy pronto aquí en Sin Censura.